Que puede interesar mucho. Y tiene anticipo financiero, así me dijo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Hola, profe, ¿cómo va? Hola, Tomás. Buenas tardes. Pensé que no había nadie ya. ¿Me dan eco? ¿Me están todos escuchando bien? ¿Pueden prender algunas cámaras y arrancamos grabación para que quede algo donde no aparezco solo yo? Se agradece. Bueno, arrancamos. La semana pasada estuvimos pensando y trabajando con las primeras operaciones básicas sobre arreglos. Así que vamos a continuar a partir de ahí. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar grabando la clase desde acá. Recording in progress. Bien. Arrancamos con un código en el SINJAI y abrimos un archivo para dejar en borrador las cosas que vayamos viendo. Así que estamos desarrollando operaciones básicas sobre un vector. Sería continuación de la clase anterior. Recuerdan que la clase anterior estuvimos hablando de tamaño físico, tamaño lógico. Como resumen rápido, vimos qué significaba insertar un elemento en una posición, vimos qué significaba borrar un elemento de una posición. Dejamos planteado para que ustedes lo investiguen, comentamos cómo se hacía. Dejamos planteado lo que era borrar un rango de elementos. Está explicado en la presentación con un par de diapositivas y con el código en esas diapositivas. Y ahora me interesa que pasemos por dos operaciones y las intentemos pensar entre todos, y después veamos los códigos que tienen que ver con lo que se conoce como búsqueda. Dado un vector que tiene elementos como información, ya está cargado, nos interesa hacer una búsqueda. La búsqueda, vamos a ver que fundamentalmente puede ser de dos tipos, y vamos a hablar de búsqueda secuencial y vamos a hablar de búsqueda binaria. La búsqueda binaria tiene como prerequisito que el vector tiene que estar ordenado. Entonces ahora vamos a explicar esos dos tipos de búsqueda. Arrancamos con la búsqueda secuencial.
Y ya ponemos un ejemplo. Imagínense que nosotros tenemos un vector. Vamos a agrandarlo para que se vea mejor. Nosotros tenemos un vector. Esto ya lo grabamos. Así no lo perdemos después por ahí. Esta es la reunión del 25 del 8. Correcto. Ponemos borrador.txt y dejamos guardado este documento. Si yo tengo un vector cargado y el vector tiene, por ejemplo, valores como un 4, un 8, un 12, un 3, un 11, un 7, un 15 y un 9, ese vector tiene un tamaño físico de tamaño lógico, hablando correctamente, de 8 elementos. Sí. Entonces, a nosotros nos interesa codificar una función que se puede llamar búsqueda. Ahí me está tirando un prototipo porque tengo abierto el código en la otra ventana. Y la búsqueda la podemos pensar diciendo, necesitamos una función a la cual le podamos pasar el vector b como parámetro, le podamos pasar el tamaño lógico de ese vector b también como parámetro, porque tiene que buscar ahí, y le podamos pasar un determinado valor, por ejemplo, el 11. Y si nosotros buscamos en el vector b el valor 11, me tiene que dar una respuesta determinada. Y si buscamos el valor 4, me tiene que dar otra respuesta, y si buscamos el valor 6, me tiene que dar otra respuesta. Así que lo que nos interesa es desarrollar un algoritmo para determinar si un elemento, cuando lo buscamos, se encuentra en el vector. Así que los quiero escuchar a ustedes un poco cómo lo pensarían. Si a mí me dicen, tenés que buscar un elemento en el vector, como el 11, el 4, el 6, ¿qué debería retornar la función? Y en el caso, si puedes usar un for, te retorna el lugar. Sería si lo usas con inicializando un i en 0, que te retorne i. ¿En qué i es igual a ese valor? Pienso yo, así rápido. Está bien, pensás rápido. Yo no estoy preguntando si usamos un for o cómo lo estamos resolviendo, porque en realidad no depende de eso. Yo quiero que ustedes me digan qué debería retornar la función. Por ejemplo, podría ser eso que dijiste vos, debería retornar la posición donde se encuentra el elemento. Por ejemplo, para el 11, una solución o una forma de pensarlo me podría decir, para el 11 yo voy a retornar 0, 1, 2, 3, 4. Y pienso en retornar la posición, ¿correcto? Para el 4 voy a retornar la posición 0. Y para el 6, ¿qué posición voy a retornar? Ninguna. Ninguna, pero las funciones tienen que retornar siempre el mismo tipo de datos. Así que para el 6 hay que retornar algo, porque si no la función no compila. O me da algún error o alguna advertencia en ese caso, porque la definición, si nosotros retornamos un 4 acá o retornamos un 0 acá, evidentemente estoy definiendo una función que va a ser una función de tipo entero. Va a retornar un valor entero, que corresponde al subíndice de la posición donde se encuentra el elemento que estoy buscando. Entonces, para el 6 no puedo retornar ninguna. Lo que se hace es ponernos de acuerdo de alguna manera y retornar alguna posición entera, algún valor entero, que después nosotros vamos a saber que si retorno un -1, el elemento no se encuentra en el vector. Eso es algo bastante usado, se lo resuelve de esa manera para tener una función, que es una función entera, que siempre retorna un valor, y que me está identificando que
si el elemento no se encuentra en el vector, sabemos que vamos a obtener como resultado un valor que tiene que estar fuera de las posiciones posibles. Yo no podría usar un valor entre 0 y 7 para indicar que el elemento no se encuentra en el vector, porque estaría confundiendo a quien lo recibe. Pero sí podría usar un -1, sí podría usar un -999, sí podría usar un 999.999 si sabemos que nunca vamos a tener un vector más grande. Se suele usar este porque está ahí al alcance y generalmente no se lo utiliza como subíndice de un vector. Entonces, esa sería una posibilidad. Una posibilidad sería, y está buena y es cómoda y me da información de la posición, una posibilidad sería retornar eso, el subíndice de la posición donde se encuentra el elemento que estoy buscando. Otra posibilidad, porque a veces no nos interesa saber en qué posición está el elemento. A veces solo nos interesa saber si el elemento está o no está. Tenemos los datos de los jugadores de un equipo de fútbol sobre todo el plantel del club. Entonces, no nos interesa saber en qué posición jugó cada uno, nos interesa saber si jugaron ese partido. Nos interesa tener un resultado como respuesta de la función que sea verdadero o falso. Para los elementos que están, retorno un verdadero; para los elementos que no están en el vector, retorno un falso. Porque cuando buscamos, o encontramos o no encontramos, lo podemos pensar de esa manera. Y decimos, ¿encontré o no encontré? Lo estoy diciendo también cuando retorno un valor entero como acá, pero acá estamos teniendo mayor información. El algoritmo trabaja en cualquiera de las dos formas con el mismo criterio, pero la información que retorna puede ser más precisa o dar mayor información o menos precisa, dependiendo del problema que vamos a resolver. A veces me alcanza con retornar verdadero y falso. Y a veces necesito retornar la posición porque interesa conocer la posición. Entonces, esas serían dos alternativas en cuanto a lo que me tiene que retornar la función. Y la otra pregunta que hacemos siempre sería, ¿cómo trabaja mi algoritmo? ¿Cómo hacemos? Que ya me lo anticiparon. A ver, si yo tengo que determinar si el 11 se encuentra en este vector, ¿qué idea se les ocurre para el algoritmo? Y lo más fácil que sale primero es chequear elemento a elemento. Pasa que si uno lo piensa bien, capaz que no es tan eficiente. Lo más fácil que sale primero es chequear elemento a elemento. Chequear elemento a elemento, por ejemplo, desde la izquierda hacia la derecha, o desde la derecha hacia la izquierda. ¿Y tenemos alguna otra forma? ¿Por qué no es eficiente eso? Sobre este vector acá, ¿se les ocurre alguna otra forma de hacer el chequeo para determinar si el 11 pertenece al vector, que no sea chequear elemento por elemento? No hay otra forma. Cuando nosotros tenemos un vector como este, la característica de este vector es que es un vector con el caso más general posible, se suele decir. El vector perfectamente puede estar desordenado. No tenemos por qué necesariamente recibir el vector ordenado. Si el vector está desordenado, no hay otra alternativa que recorrer uno por uno todos los elementos hasta encontrar el que estamos buscando. Así que el algoritmo consiste en eso. El algoritmo consiste en evaluar uno por uno todos los elementos hasta encontrar el que buscamos. ¿O hasta dónde? Hasta que se termine el vector. Hasta que llegue al tope lógico. Tal cual.
Eso lo que me está diciendo es que nosotros vamos a tener que implementar una estructura repetitiva. Si vamos a comparar uno por uno los elementos de izquierda a derecha hasta que se termine el vector o hasta que lo encontré, ¿a qué estructura de control corresponde eso que planteé con palabras? ¿Vamos a usar un for? ¿Es lo más adecuado usar un for? Quizás por ahí con un while, porque si lo encontrás antes, la idea es que corte y que no vuelva a hacer la búsqueda todo el resto de los elementos, entonces que salga antes, ni uno encuentra. Una vez que lo Y si encontré, no, ya sé que lo encontré. claro, y ahí salir. Correcto, Damián. Una vez que lo encontré, ya sé que lo encontré. Entonces, eso que planteamos me está apuntando a un mientras. Mientras no lo haya encontrado, continúo. Cuando lo encontré, o en el peor de los casos, cuando se terminó el vector, sé que no lo voy a encontrar y podemos terminar con el mientras. Entonces, la forma correcta, me gustaba ponerle un tilde acá, while, ok. La forma correcta es resolverlo con un for, con while, digo bien. La alternativa es resolverlo con un for, pero no tan ok, para decirlo de alguna forma. Se puede resolver con un for, ya lo sabemos, el for se comporta como un while en C++, no queremos que lo usen cuando sabemos que lo correcto es usar un while. No queremos que lo use, ya lo explicamos, porque en otros lenguajes de programación el for realmente es una estructura repetitiva exacta, mientras que en C++ el for es un while disfrazado que se escribe más fácil cuando tenemos ciclos exactos. Entonces se puede resolver de las dos formas, pero lo correcto para nosotros es resolverlo mediante un while. Entonces, a eso, en la presentación, ustedes lo tienen explicado en las diapos, y estamos en este primer caso, donde dice que el algoritmo que estamos usando, cuando no está ordenado el vector, hace lo que explicamos recién. A eso se lo conoce como búsqueda secuencial. El algoritmo hace eso que dijimos. Vamos a pensarlo y vamos a escribirlo en pseudocódigo. Así nos queda, espero, lo más claro posible. Nosotros tenemos que hacer esa búsqueda que dijimos de izquierda a derecha hasta encontrar el elemento. Yo lo voy a escribir de una forma en pseudocódigo para que, creo, se lea fácil. Entonces, vamos a aclararlo así, pseudocódigo. Y entonces no declaro variables y me concentro en la parte que nos interesa del algoritmo. Nosotros vamos a poner X elemento buscado y vamos a desarrollar el primer caso. Entonces a X le voy a asignar 4. El vector va a ser el vector que tenemos arriba, B cargado con los valores de arriba. Y entonces lo podríamos hacer exactamente con la función y codificándolo, pero vamos a hacer el algoritmo de esa función. El algoritmo de la función podría ser algo así como decir, arrancamos con la posición primera del vector, ponemos una variable i en 0, utilizo una variable auxiliar que diga, todavía no encontré el elemento que estoy buscando, y la tengo que inicializar en falso porque nada me asegura que lo voy a encontrar, perfectamente puede no existir en el vector. Y después hacemos lo que dijimos, mientras no haya encontrado el elemento y mientras no se haya terminado el vector, la forma que tengo de expresar eso en código sería algo así.
mientras no encontré el elemento y mientras no llegué hasta tamaño lógico, estoy en posiciones válidas del vector, yo tengo que seguir evaluando paso a paso, elemento a elemento, a ver si lo encontré. Entonces, dentro del while tengo que preguntar si vector sub i, la primera vez que entro al while, vector sub i es vector sub 0, está bien. Empezamos comparando contra el primero. Si vector sub i es igual a x, ya lo encontré, y me alcanza con decir ya lo encontré. Entonces pongo encontrado igual a true. Con esa asignación, el while se va a dejar de ejecutar porque el AND en la próxima evaluación va a pasar a ser falso. Si no lo encontré, tenemos que pasar a la posición siguiente y lo hacemos incrementando el valor de i. Y eso es todo lo que necesitamos para buscar con una búsqueda secuencial o lineal de izquierda a derecha un elemento dentro del vector. A la salida podemos preguntar para saber si lo encontramos o no lo encontramos. ¿Y qué puede pasar? La forma más fácil de preguntar es preguntar si encontrado. Si encontrado está en true, lo podríamos poner así, el elemento no se encuentra en el vector. X no se encuentra en el vector. Ups. Y si no, tenemos que poner X se encuentra en la posición. Sí. Yo no entendí por qué si X se mantiene en true no se encuentra, porque en realidad, o sea, no, si encontrado se mantiene en true, ¿por qué sería no se encuentra? Si se inicializó en false. Sí, correcto. Gracias que me lo hiciste ver, Santino, porque no le presté atención. Más que no entenderlo, está incorrecto, ¿sí? Cuando lo encontré y pertenece al vector. Entonces, acá cuando yo puse esta salida, está al revés de la condición que validé. Entonces, lo puedo solucionar así. Si no encontrado, o si not encontrado, en cualquiera de las dos formas, X no se encuentra en el vector, y si no, X se encuentra en la posición Y. Y lo tenemos que pensar y asegurarnos que sea así, ¿no es cierto? Cuando B sub I es igual a X, en esa posición, en la posición Y, se encuentra X. No hay que incrementarlo más a Y. Entonces, nos aseguramos que el código hace eso y que no incrementa una vez más a Y. Entonces, cuando se encuentra, mostramos Y tal cual salió del mientras. Cuando no se lo encuentra, seguimos incrementando I porque vamos a recorrer todo el vector hasta que se termine. Una vez que se terminó el mientras, porque se dejó de cumplir la segunda condición, I está en I más 1, en TL. A la salida del while, si no se encontró el elemento que estoy buscando, I vale TL. Entonces, no lo estamos visualizando acá, pero esa sería otra forma de poder escribir lo mismo. Yo quería que lo piensen porque el código es fácil de leer, pero tiene información redundante de alguna manera. Entonces, una alternativa a este último if sería decir, o escribirlo de la siguiente forma. Si uno lo piensa por un lado, esta es fácil de ver. Si lo piensan por el otro, ustedes podrían decir, bueno, en lugar de evaluar si lo encontré o no lo encontré, evaluemos hasta dónde llegó I, o qué valor toma I. Si I llegó a valer TL, porque recorrió todos los valores, desde 0 hasta TL menos 1, se incrementó una vez más,
Si Y llega a valer TL, X no se encuentra en el vector. Y si Y es menor que TL, que es la única alternativa posible, nunca llega a ser mayor que TL, si salimos del while y Y es menor o distinto de TL, esto también va a ser verdadero. Así que pueden usar cualquiera de los dos if para saber qué resultado se produjo en la búsqueda a la salida del while. Sí, a mí me interesa explicarlos y seguirlos paso a paso para que ustedes se acostumbren a pensarlos, que vean cómo se suelen pensar. Deberían ser entendibles los códigos, y si no me preguntan, pero son códigos que a mí me resultan muy familiares, lo he visto muchas veces, y entonces es completamente, al menos para mí, es completamente posible que me equivoque porque no le presté atención a alguna condición y después escriba las cosas al revés. Porque son errores que después los suelo corregir más fácilmente cuando se compila el programa, más que andar pensándolo con todas las ganas de no cometer errores. Entonces, sirve, que yo me equivoque sirve, porque muestra si ustedes están atentos o no, ¿sí? Cuando me equivoco, alguna que otra vez me equivoco a propósito y nadie contesta nada, entonces es señal de que se durmieron todos y de que nadie está prestando atención también, ¿sí? Yo intento que la clase sea divertida. Si ustedes después no me escuchan y no me corrigen, la culpa no va a ser solo mía si después no rinden bien el parcial 2, que no es la intención, ¿sí? La intención es que se enganchen con la clase y que todos puedan aprobar el parcial 2 y además les guste las cosas que disfruten cuando programamos estas cuestiones. Bueno, así de sencillo es hacer una búsqueda secuencial. No tiene otra complicación y no hay forma de tener un método mejor cuando el vector está desordenado. No nos queda otra. Como comentario, sin mucha explicación todavía, decimos lo siguiente. Hagamos así, pongámoslo como una acotación de complejidad de la búsqueda secuencial. Tiene O mayúscula N. Así se suele anotar. Lo vamos a aplicar más adelante, pero lo que decimos es que es una operación de complejidad lineal. Por el momento lo simplificamos a eso y decimos que determinar si un elemento se encuentra en un vector, por la manera en que lo resolvemos, con un while de izquierda a derecha, que en el peor caso tiene que recorrer todo el vector, que trabaja haciendo una pasada sobre el vector completa de izquierda a derecha, eso después analíticamente vamos a mostrar que implica que tiene complejidad lineal. Se resuelve con un for, se resuelve con un while, no se puede resolver de manera más corta que esa. Por lo tanto, esa operación tiene complejidad lineal. Veamos cómo trabaja en el código eso. Por acá. Veamos cómo trabaja en el código. Yo ahí preparé el código, muy similar a lo que teníamos en el ejemplo de la semana pasada, seguimos con lo mismo, y cuando este código se ejecuta, va a tener el siguiente comportamiento. Me pide el tamaño lógico del vector, 10 valores, me lo precarga al azar, como vimos la semana pasada, me muestra que el tamaño lógico es 10 y me pregunta el valor a buscar. Yo, por ejemplo, quiero buscar el 41. Si yo quiero probar este algoritmo para ver que anda como tiene que andar, yo puedo buscar el 41 y me tiene que informar un 0. Y eso es lo que sucedió. Fantástico, anduvo bien. Lo ejecutamos otra vez, un vector similar. Quiero probar con el último, lo encuentra, me muestra que está en la posición 9, fantástico. Pruebo con uno más en el medio, el 24, me muestra que está en la posición 5, perfecto. Una prueba más para mostrar que si busco en el vector un elemento que no está,
el 15, me tiene que retornar un valor como, perdón, me tiene que informar que no se encuentra en el vector. A lo mejor retornó -1 la función, ¿sí? Pero no tiene sentido mostrar -1. Para el usuario es más claro decirle que el elemento no se encuentra en el vector, y con eso el programa está funcionando como corresponde. Vamos a ver ahora el código y veremos si está resuelto de una manera similar a la que yo les contaba. La función tenía el prototipo como el que intentamos desarrollar, que daba el resultado en la variable resultado, y después preguntábamos si el resultado es igual a TL, que fue la otra alternativa, o la segunda alternativa que pusimos. Esa función búsqueda la tenemos resuelta de esta forma. Es la que tenemos en primer lugar, o acá abajo de esta pantalla, ¿sí? Si ustedes la leen un ratito, deberían ver algo muy parecido a lo que hicimos en el pseudocódigo. Tenemos una variable entera que va a arrancar en 0, una variable encontrado inicializada en falso, un while con una condición con paréntesis que están sobrando, pero para que quede claro, no molestan, con el AND al estilo C. Estos paréntesis, en realidad, por las prioridades de los operadores, no se necesitan, pero si yo se los saco, a lo mejor ustedes dicen, ¿cómo se evalúa esto? Entonces, a lo mejor les sirve que estén esos paréntesis para entender que es un AND, que sí o sí se evalúan primero las condiciones de los dos términos de ese AND, y después se hace el AND lógico entre los resultados. Esto fue lo mismo que codificamos, y después preguntamos si lo encontré o no lo encontré, aunque podríamos haber preguntado esa, si I es menor que tope, o alguna otra relacionada con el valor de I, como pusimos en el pseudocódigo. Disculpa, Daniel, ese if no estaría de más, no sería solamente retornar i. ¿Cuál es el problema con el I? A ver, fíjense lo que me están planteando. ¿Podemos hacer un retorno I acá? ¿Andará todo bien si yo hago un retorno I y no hago lo de abajo? ¿En qué caso va a patinar el retorno I? El elemento no está en el vector. Claro. Cuando el elemento no está en el vector, la función, ¿qué valor me va a retornar con I? Y el valor tope, porque no va a entrar al while. El TL, ¿sí? Porque no va a entrar al while la última vez y va a salir con I igual a TL. Entonces, si yo lo informo, básicamente me puede dar lugar a una confusión. Se puede solucionar de esa manera, pero vamos a estar retornando un valor cuando el problema que tiene esa alternativa de solución, que podría ser válida, vamos a ponerlo así para que quede claro, podría ser válida, si la usamos bien podría ser válida, pero cuando un elemento no se encuentra en el vector, el valor que me va a retornar la función va a ser siempre TL, y va a depender de TL. Es decir, va a ser un valor diferente para cada vector que tenga una cantidad diferente de elementos. Ese es el problema que tiene. Es más lógico retornar siempre un -1. Aunque acá no está resuelto de esa forma, ¿sí? Porque de acá después en el código, yo ahora lo voy a cambiar intentando que todo lo que les dije ustedes lo piensen y lleguen a coincidir conmigo. Está bien que lo que me plantearon para este algoritmo, así como está planteado, con esto me alcanza. Con el retorno I, si I vale tope, como lo pensaron recién y me dijeron, me alcanza con esto. Pero lo que yo les estoy planteando es que la solución que vimos en el pseudocódigo es mejor, porque es más uniforme y porque si no lo encontré, en lugar de retornar I, tenemos que retornar -1.
y ese -1 es independiente del tamaño o de la cantidad de los elementos que tenga el vector. Cuando lo llamemos a la función búsqueda y me retorne -1, más allá de la cantidad de elementos que haya en el vector, siempre sabemos que el elemento no se encuentra en el vector. Es más fácilmente detectable retornar siempre el mismo valor cuando el elemento no se encuentra en el vector. Esa sería la mejor justificación, creo yo, para decir, retornemos -1 si el elemento no se encuentra en el vector. Y si yo retorno -1, voy a tener que cambiar esto. Queda nada más que así, y está más de acuerdo con lo que teníamos en el pseudocódigo. La otra solución también estaba bien, vale la pena pensarlas, y cuando nos las pensamos y las entendemos, ya está, me aseguro de que sabemos cómo programarla pensándola sin necesidad de aprenderla de memoria. La idea de explicar estos algoritmos es que ustedes ya tienen todos los elementos necesarios para poder pensar un pseudocódigo como este, porque saben cómo trabaja el algoritmo y no tienen que aprenderse el algoritmo de memoria, no tiene sentido hacerlo así. Quizás para algún algoritmo sí, pero en la mayor parte de los casos está bueno que los podamos deducir al algoritmo, pensar, elaborar, lleguemos a una solución como esta, lleguemos a una solución que retorna I y que sea igual a tope como la que había previamente en el código fuente. La idea es que ustedes tienen que poder trabajar. A lo mejor le cuesta sentarse y resolver el problema 2 o 3 veces con lápiz y papel y ver las variantes, pero ustedes tienen que poder hacer ese camino, porque después van a poder codificar solo los algoritmos una vez más, sin necesidad de aprendérselo de memoria, cual nunca es una buena idea. Entonces, esa función búsqueda que estuvimos viendo, verifiquemos para este caso acá, que el cambio que hicimos cuando el elemento no pertenece al vector, el 14 no pertenece al vector, funciona correctamente. Y preguntamos por resultado igual a -1, y eso es lo que habíamos puesto en el desarrollo que hicimos en el borrador. Hasta ahí se entiende, ¿no? Si están de acuerdo conmigo, ¿vamos bien? Sí, sí, Bueno. se entiende. Sí. Perfecto. Después, en el mismo código, yo les dejo, una vez que ustedes vieron que todo esto es fácil de pensar, a lo mejor dicen, sí, pero lo podemos hacer un poquito más corto, porque si yo puedo preguntar por 2 cosas diferentes a la salida del while, a lo mejor me alcanza o tengo alguna forma de pensar el algoritmo sin usar la variable booleana. Esto acá se debería poder reescribir sin usar la variable booleana, ya que entendieron ustedes, por las cosas que contaron, qué valores puede tomar I. Y evaluando los valores de I con relación al tope lógico, tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, eso yo se los dejo en los otros planteos que hay de la función búsqueda, que están en el código fuente abajo, y que a lo mejor ustedes lo ven en algunos otros lugares, a la función búsqueda codificada así. Aunque generalmente en los libros las primeras veces aparecen de esta manera porque son las más legibles para todos. Después pueden aparecer cosas como esta. Fíjense el planteo de esta búsqueda 2, donde desapareció la variable encontrado. Y el planteo es el mismo, pero ahora solo usamos la variable I. Pero cuando ustedes leen esto, yo les aseguro que tiene el mismo comportamiento que la función de arriba, así que después asegúrense de entender cómo trabaja. Estamos haciendo la misma condición y después retornamos I, y en este caso vamos a tener que preguntar por tope, porque no tenemos
-1, aunque podríamos retornar -1 acá evaluando por tope con un if similar a este. Entonces, hay formas de escribir la misma función de manera más concisa. Si ustedes la pueden pensar directamente sin la variable encontrado, van a llegar a una función como esta. Y es una decisión también personal. Si perfectamente la pueden entender y llegar a una solución más concisa, úsenla, que es la mejor solución. Pero si les resulta más fácil pensar en una variable tope, una variable encontrado, porque la usamos para muchos más algoritmos, usen esta, que tiene un par de líneas más y nada más. A veces, cuando vemos esta por primera vez, nos resulta un poquito más difícil de leer que esta solución, ¿sí? Entonces esta se llama búsqueda 2 y hace lo mismo que vimos recién, sin el uso de la variable auxiliar. Es una cuestión de gusto personal y de comodidad y de qué manera ustedes disfrutan más programando. Elijan la que les resulta más cómoda para programar y los deja más tranquilos y después pueden modificar más fácilmente. Piensen en ustedes, en este caso en primer lugar, para elegir la función que van a codificar. En cuanto a complejidad, en cuanto a eficiencia, son las dos iguales. ¿Sí? No hay diferencia porque hicimos 2 o 3 líneas más de código en la primera en cuanto a velocidad de ejecución. Ejecutan las dos iguales. Las dos están implementando un while que en el peor caso va a recorrer todo el vector. Bien. Y después vamos a aplicarla esta acá. Vamos a aplicar esta acá que es... no debería ser difícil de entender, pero por el tema de los parámetros, expliquemos la tercera implementación, que es... Vamos a ponerlo sin comentarios. Implementación recursiva, búsqueda en vector desordenado. Búsqueda lineal. Si el vector está ordenado, esta función anda igual, pero no aprovecha que está ordenado. Búsqueda lineal en vector, sin aclarar si es ordenado o desordenado. Tenía este algoritmo, fíjense, tenía esta cabecera en el código de la función. Tenemos un vector, tenemos un tamaño lógico, tenemos un valor, es tal cual la misma cabecera que usamos antes, y vamos a llamarla para este seguimiento búsqueda recursiva, búsqueda rec. Entonces, la idea es que ustedes tienen que poder llamar a búsqueda rec y tienen que poder pasarle el vector, tienen que poder pasarle el tamaño lógico y tienen que poder pasarle el valor que están buscando. En el primer ejemplo que teníamos, el 4. No, el 4 era el primero. Vamos a poner este 3, que sabemos que existe. Le pasamos un 3. Entonces, nosotros trabajamos siempre igual con la idea de recursividad. La idea de recursividad dice que tenemos que pensar cuál va a ser el caso básico y cuál va a ser el caso general. ¿Cuál va a ser el caso básico cuando busquemos un elemento en un vector? ¿En qué situación vamos a poder retornar una respuesta inmediatamente? Encuentre el valor. Cuando encuentre el valor. Correcto. Y la otra respuesta inmediata que podemos obtener, ¿cuándo va a ser? Yo voy a buscar por el 4, no lo encuentro, el 8 no lo encuentro, el 12 no lo encuentro, el 3, encuentro el valor, retorno de alguna manera la posición donde se encontró. Y si no lo encuentro el valor, después de recorrer todo el vector, tenemos que pensar cuál va a ser el caso básico en ese caso. ¿Cómo lo voy a detectar? Pero el caso básico va a ser que se me terminó el vector, que el vector en esa posición tiene 0 elementos o que ya evalué todos los elementos del vector. Cuando yo pueda detectar que evalué todos los elementos del vector,
tengo que retornar que la búsqueda no fue exitosa, con un -1, con un falso, de la manera que sea. Acá puse verdadero, verdadero, falso. Bien. Entonces, eso no nos queda claro cómo hacerlo, porque ahora nosotros vimos algunos ejemplos de recursividad, pero nunca trabajamos con los vectores. Entonces ahora lo tenemos que empezar a pensar cómo podría ser eso ahí. En este prototipo nosotros pensamos en el vector, pasamos el vector, pasamos el tamaño lógico, pasamos el valor, y para no errarle en lo que les muestro acá, quiero asegurarme eso, que retornaba esa función, y ahora se las cuento para que ustedes lo vean. Nosotros ahora lo que vamos a hacer, aunque se la podría complicar y tener una función que se comporte como la primera que vimos, nosotros vamos a hacer una función que retorne o verdadero o falso. Si el elemento se encuentra en el vector, vamos a retornar un 1. Si el elemento no se encuentra en el vector, vamos a retornar algo distinto de 1. Un 0 o un -1. Pero lo vamos a hacer con una función recursiva. No agregamos la posición porque para resolverlo recursivamente necesitaría un parámetro más. Y por el momento no quiero complicar la solución recursiva con un parámetro más, sino quiero que entiendan cómo se piensa esta función en el código, que tiene alguna cuestión particular, ¿sí? Esto porque estamos manejando vectores, básicamente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es llamar a la función búsqueda 2 recursiva, llamar a la función y siempre evaluar con respecto al primer elemento del vector. Hasta que el vector se termine. Esto se puede implementar de un par de formas y ahí yo curioseé la solución para explicárselos a ustedes de la misma manera que estaba en ese código que veíamos. Entonces, la idea es la siguiente. Vale la pena que lo pensemos acá de esta forma primero. La idea es la siguiente. Nosotros, cuando llamemos a esta función, búsqueda recursiva en vector, que tiene un tamaño lógico que le pasamos, y ese tamaño lógico, en nuestro ejemplo, era 8. Perfecto. Ese tamaño lógico era 8. Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros vamos a preguntar siempre lo siguiente. ¿El 3 es el primer elemento del vector? La primera vez que entramos acá, comparamos el 3 con el 4, y el 3 no es el primer elemento del vector. Entonces lo que vamos a decir es, si el 3 no es el primer elemento del vector, nosotros vamos a, que sería este el caso, ¿no es cierto? Nosotros vamos a llamar nuevamente a la función búsqueda recursiva 3, pero vamos a considerar un vector nuevo, que es el que corresponde al mismo vector, pero empezando desde la segunda posición. Y eso, en notación de C, es la dirección de B1. Cuando llamamos a búsqueda recursiva con ese primer parámetro, lo que estamos haciendo es decir, en lugar de considerar todo este vector, hace la búsqueda considerando solo este vector. Y nos olvidamos del primer elemento. El vector no cambió para nada, pero como nosotros pasamos la dirección de comienzo del vector, ahora le pasamos la dirección de comienzo empezando desde la posición sub1. Es más fácil verlo visualmente que pensar lo que tengo que escribir en el código, porque esto nosotros lo vemos y por ahí nos asusta, pero es nada más que la dirección de un vector que comienza una posición a la derecha de B.
ya vimos, ya explicamos que B era la dirección del vector. Si yo quiero el vector que arranca una posición a la derecha, tengo que poner la dirección del elemento que está en la posición 1, y con eso me voy a estar olvidando del elemento que está en la posición 0. Entonces, llamamos nuevamente a la función. Está muy bueno esto cuando uno lo entiende, porque se comporta siempre de la misma forma, y después ustedes procesan los vectores recursivamente siempre de la misma manera. Y es muy fácil para escribir la función. Yo les pido que le tengan paciencia hasta que lo entiendan, si las primeras veces les cuesta, porque después, cuando se acostumbran a pensarlo recursivamente, hay muchos problemas que se solucionan más fácil recursivamente que con un for o con un while. Entonces, el 3 que estaba buscando no era el primer elemento del vector la primera vez que llamamos a la función. Entonces, si se encuentra en el vector, se va a encontrar, se dice, en el resto del vector, desde el segundo elemento hacia la derecha. No puedo asegurar que no se encuentre. Y llamamos así recursivamente. Cuando llamamos así recursivamente, el vector que entró, lo explicamos, es este, arrancando desde el 8, se compara el 3 con el 8 y vuelve a suceder lo mismo. Entonces, buscar el elemento, después de la segunda llamada recursiva, buscar el elemento acá, es lo mismo que, como no lo encontré, determinar si se encuentra en el vector, es lo mismo que buscarlo en el resto del vector, empezando otra vez de la dirección 1, porque lo que sucede es que por la magia y por cómo se comportan los parámetros, yo le pasé esta dirección, pero lo que ingresó a la función es el vector B. Así que el parámetro B apunta en realidad, en la segunda llamada, al segundo elemento del vector, a este. Por lo tanto, no tengo que modificar el código. El código va a volver a decir, si no se encuentra en B sub 0, llamamos recursivamente con la dirección de B sub 1. Lo podemos poner así. Esta es la parte más tramposa para entender, pero veámoslo de esta forma. En la primer llamada a la función, el vector B es este. En la segunda llamada, porque no es el primer elemento el que estoy buscando, el vector B es este acá. Empezó en 8. Vamos a dejarlo acá para que quede claro que sigue siendo el mismo vector, está ubicado en el mismo lugar. Ustedes pasaron la dirección de B sub 1, pero ingresó como el parámetro B en la segunda activación de la función. Se suele poner, por ejemplo, para que quede claro que es un nombre de un parámetro diferente en otra activación de la función, le ponemos B', como solemos hacer en matemática. Es otro vector, pero se llama B en el código de la función y ahora apunta o tiene su comienzo ahí. Así que si el 8 no es el 3 que estoy buscando, la dirección de B1 va a ser la que apunta al 12 y apunta a este vector. Ahí la comilla me complicó el coloreado. Entonces, eso pasa en todas las llamadas recursivas. Y es la parte más difícil de entender, y me falta modificar un parámetro. La cuestión es que cuando llamamos recursivamente a B, evaluamos la primera posición, no es el 3, tengo que evaluar el vector que está a una posición a la derecha. Ese vector, como nos olvidamos del primer elemento, tiene un tamaño lógico que se decrementa en 1. Y este vector tiene un tamaño lógico que se decrementa en 1. Y así se va a ir buscando hasta llegar al 3 que quiero encontrar. Después del 12 está el 3. Así que esto sucedió para el 8, sucedió para la posición, la segunda posición del vector original, para la tercera y para la cuarta.
0, 1, 2, 3. En la cuarta posición, cuando llamamos a búsqueda recursiva un vector que tenía 5 elementos y pasamos la dirección de ese B sub 1, estoy pasando finalmente el vector que comienza acá, que comienza en el 3. Entonces, cuando llegamos a eso, esa última activación de la función retorna un true. Si no, se hubiera seguido haciendo todas las activaciones hasta llegar a un vector. Cuando buscamos el 15, que no es del 15 está, el 14 que no está en el vector, lo copio y lo pego rápido para que lo lleguen a ver, ¿sí? Si ustedes habrían hecho la búsqueda del 14, la situación es que los parámetros se van a ir actualizando de esta forma. Siempre me va a retornar falsa la comparación del if y va a pasar todo el vector. Va a pasar todo el vector, no quiero copiarme los tabuladores, va a pasar todo el vector, necesito 5, 4, 3, 2 y 1, hasta que el último vector que considero tiene un tamaño de 1. 5, 4, 3, 2 y 1. Cuando tiene un tamaño de 1, evalúo un vector de una posición y comparo contra el sub 0, que era el único que me queda por evaluar. Cuando tiene un tamaño de 0, se me terminó el vector. Ese es el otro caso básico que me interesaba que puedan ver. Cuando se llamó a la recursión tantas veces como elementos hay en el vector, y el vector quedó con tamaño lógico 0, estoy considerando un vector vacío. Entonces tengo que retornar falso, porque en un vector vacío seguro que no se encuentra el elemento que estamos buscando. ¿Sí? Piénsenlo tranquilamente, intenten seguir la manera en la que uno piensa recursivamente esto, y si no, vemos algún ejemplo más en las próximas clases, seguimos trabajando con algún ejemplo más como estos que son relativamente accesibles para vectores, aunque nos moleste un poco la sintaxis de la notación de vectores. Es siempre la misma, tiene un comportamiento exacto, cuando lo entienden no se lo olvidan y se van a dar cuenta que por repetición pasa a ser algo completamente entendible y fácil de pensar. Todo este seguimiento es complicación de poder explicarlo, pero el código a lo mejor hasta les parece más fácil que las soluciones iterativas. Las soluciones iterativas son las que ya vimos. Esta es una solución iterativa, porque está basada en un while o en un for, y esta es otra solución iterativa. Esta es la solución recursiva, y la solución recursiva, ahora la vemos sobre el código, hace lo que intentamos explicar recién. Si el parámetro TL es igual a 0, quiere decir que ya analicé todo el vector y no encontré a valor como uno de sus elementos. Entonces, ese es un caso básico, que es el más difícil de ver, porque no sabemos bien cómo manejar con recursividad los vectores hasta que no nos cuentan cómo hacerlo. Entonces, si el tamaño lógico es igual a 0, el vector está vacío y sí o sí tengo que retornar -1. Pero si B sub 0 es igual a valor, retorno 1 porque el elemento valor se encuentra en el vector. Pero si B sub 0 no es igual a valor, tengo que retornar el resultado de buscar a valor en el resto del vector, en el vector que me queda a la derecha del primer elemento del vector. Esa es la forma de pensarlo cuando lo verbalizamos, cuando lo contamos. Entonces, todo esto de los parámetros es lo que vimos recién. Esta es la dirección de comienzo del vector a la derecha del elemento sub 0.
y después tengo que ajustar el tamaño en cada llamada, pero valor siempre es el mismo el que estoy buscando, así que sencillamente lo vuelvo a pasar en la llamada recursiva. ¿Y qué más me queda? Y este B sub 0 siempre es B sub 0 porque de esa manera se comporta el paso de parámetros en C++. Ustedes reciben siempre la dirección de comienzo de un vector que siempre entra como B, pero hay que ver que no es el mismo vector porque cada vez que llamamos con la dirección del elemento de al lado, como la dirección de comienzo del vector. Pero como entra siempre como B, siempre en B sub 0 yo tengo el primer elemento del vector. Y no es siempre el mismo elemento, no es siempre la primera posición del vector original con el que llamamos a la función. Eso yo le pido que, si es necesario, vuelvan a escuchar la grabación y me sigan más despacito y lo vayan pensando. Eso es lo que tienen que entender. Una vez que lo entendieron, siempre se comporta de la misma forma y siempre es idéntico. Y cuando queremos hacer la suma de todos los elementos del vector de manera recursiva, lo van a pensar de la misma manera que está explicado acá. Cuando quieren calcular el máximo de un vector de manera recursiva, lo van a pensar exactamente como está pensado acá, con un par de if y los parámetros y los retornos que sean necesarios. Hay que recorrer todo el vector y retornar lo que me están pidiendo. Pero nos tenemos que sentar un rato y probar a hacer esos ejemplos y obligarnos a pensarlos recursivamente. Y a lo mejor después de que resuelven 5 ejercicios, 10 ejercicios de manera recursiva, van a decir, no es tan difícil esto, y muchas veces es más fácil que pensar las condiciones del while. Bueno, espero que se haya entendido un poco todo ese lío que es el seguimiento de ese ejemplo recursivo. En alguna otra clase vamos a hacer otro ejemplo recursivo sobre vectores, y esos son los 3 que vemos para la búsqueda lineal de un valor en un vector. Yo Bien. tengo una pregunta. Dale. Cuando vos llamás de nuevo, estás pasando, o sea, estás creando un vector nuevo, ¿no? No estoy creando un vector nuevo. Estoy dependiendo de cómo definamos eso. A ver, pero tiene que quedar clara esa Claro, pregunta. esa era mi duda, porque capaz que ocupás mucho espacio en memoria, pero no sé cómo funciona, digamos. Acá lo estamos viendo, ¿sí? Nosotros, la primera vez que llamamos a la función, el vector estaba definido en la función main. Ya estaba en memoria y lo cargamos con estos datos. Pasamos el vector por referencia, pasamos la dirección del 4, y ya está, pasamos la dirección del 4. La segunda vez que desde la función llamamos recursivamente, pasamos la dirección de B sub 1, que es la dirección del 8. Los datos en memoria no se tocan para nada, ni se duplican, ni se vuelven a copiar. Lo que pasamos siempre es la dirección de un elemento del vector que se va a considerar como el comienzo del vector que me falta recorrer. Pero no solo pasamos direcciones, y esa es la forma más eficiente de pasar información. No estamos haciendo nada con el vector. Y debería ser así cada vez que usamos vectores. Pasamos las direcciones de los vectores o de la parte del vector que me interesa recorrer por referencia. Y esa es la forma correcta de hacerlo. Así que acá no se duplica para nada el vector, ¿sí? En cada llamada recursiva, lo que ingresa diferente es el parámetro que se asocia a B, o la dirección que se asocia a B. Formalmente, el nombre del parámetro es siempre el mismo, pero la primera vez que se llama a la función, B, el identificador B, es el identificador B de este vector. Y la segunda vez que se llama a la función, el identificador B es un B', decimos, para entenderlo y poder seguirlo, que apunta al 8, a esa parte, a la derecha del vector. Pero está bueno que sea así,
porque de esa manera yo puedo tener este código sencillo. Siempre pregunto por el primer elemento del vector, pero el primer elemento del vector es siempre sobre un vector diferente, porque vamos pasando el vector que comienza una posición a la derecha. Yo sé que las primeras veces son muchas cosas juntas que les estoy tirando, pero les pido que tengan esa paciencia y esa tosudez, dicho con la buena, entendiéndolo bien, de que hay que revisarlo y asegurarnos de entenderlo 2, 3, 4 veces hasta que entendamos que se comporta de esa manera. Estamos mezclando cosas de recursividad con cosas de notación de vectores con cosas de funciones recursivas. Y esas son muchas cosas nuevas, a lo mejor, para lograr entender cómo se comporta la recursividad, en este caso sobre vectores. Yo creo que se justifica que le dediquemos tiempo, porque después se van a dar cuenta que hay muchos otros algoritmos o técnicas de programación que vamos a ir viendo, que la primera vez nos cuesta mucho pensarlas y después cuando logramos entenderlas, las internalizamos y nuestra cabecita logra pensar las cosas de esa manera y tenemos una herramienta más de solución para muchos otros problemas. Eso es lo que está bueno de aprender técnicas de algoritmos nuevas. Nuevas para nosotros, porque nunca las vimos, son técnicas completamente estudiadas desde hace muchísimos años. Bueno, entonces, eso es lo que teníamos para ver hoy con respecto a búsquedas secuenciales sobre un vector, y me interesa plantear la otra búsqueda, aunque no lleguemos a terminarla hoy. Hoy la clase va a terminar a las 16:30, en 10 minutos terminamos con la clase, porque tenemos una reunión con una escuela secundaria con chicos que a lo mejor después siguen estudiando ingeniería en sistemas y bueno, hacemos esas reuniones explicando con un mini taller de programación para ellos, para después contarle cosas de la carrera. Y no tuve otra forma de coordinar un horario mejor los miércoles que 16:45 y tengo que preparar un poquito el material antes de comenzar. Pero me interesa plantear el problema ahora para que ustedes vean y vemos hasta dónde llegamos y después continuamos la semana que viene. Está el código solución, pero yo les diría que no lo vean por ahora. Si tienen ganas, curioséenlo. Hay mucha información y la búsqueda binaria también es una búsqueda muy habitual. Si el vector no está ordenado, usamos una búsqueda secuencial y no tenemos otra alternativa. Si el vector está ordenado, hay una búsqueda eficiente que es la búsqueda binaria. Pero vamos a pensarlo acá y lo analizamos un poquito entre todos. Búsqueda secuencial, lo que pusimos, vector desordenado. Ahora piensen que, vamos a ponerlo así, caso 1, vector desordenado, y vamos por esta cuestión. Piensen que usamos el mismo algoritmo. Esto no quedó muy prolijo, ¿no?, en cuanto a estructuración, pero después con las diapositivas la idea es que ustedes pueden acomodar o ordenar estos conocimientos. El caso 2 es el vector ordenado, pero seguimos dentro de lo que consideramos búsqueda secuencial, ¿sí? Con el mismo algoritmo que vimos, yo quiero que ustedes me digan qué cambia si el vector que nosotros estamos considerando con el algoritmo que ya vimos, ahora, con los mismos elementos, por ejemplo, que teníamos acá, lo único que hago es cambiar el vector para que tenga los mismos elementos que teníamos recién, pero pasó a ser un vector ordenado. ¿Sí? Están todos los mismos elementos, pero el vector... no me voy a acordar. El vector pasó a ser un vector ordenado. Piensen eso.
tenemos el vector con los mismos elementos que antes estaban desordenados, ahora los tenemos ordenados, de menor a mayor. El primer algoritmo de todos que vimos, que era este algoritmo acá. Si el vector está ordenado, ¿va a funcionar? ¿Me va a encontrar el elemento en el vector y me va a informar la posición en la que se encuentra? ¿Qué les parece a ustedes? Y sí, para mí sí. Si el vector está ordenado, recuerden que andaba cuando el vector no estaba ordenado. Si el vector está ordenado, el método que vimos de comparar todos los elementos de izquierda a derecha, uno por uno, contra el valor buscado, sigue siendo perfectamente funcional. Tiene que andar a la fuerza. Ahora, segunda pregunta, ¿sí? El método que vimos anda perfecto. La segunda pregunta. ¿El método que vimos lo podemos mejorar de alguna forma ahora que sabemos que el vector está ordenado? ¿Me sirve para algo que esté ordenado? Si yo quiero tener un algoritmo que ande mejor que este, ¿puedo aprovechar la información que dice que el vector está ordenado para que este algoritmo, cuando el vector está ordenado, ande más rápido en algún caso? A ver si esa la pueden ver. A mí Puede se me ser ocurre... no, Dale. no, que puede ser que, por ejemplo, si te dan un 4, vos sabés que empieza 1, 2, 3, 4, y cambiar el i, que empiece, por ejemplo, en vez del 0, que empiece en otro valor. Me parece que no esa, porque yo no sé desde qué posición tendría que empezar. Pero hay algo por ahí. Si yo estoy buscando, si el valor que yo estoy buscando es el cualquiera que no esté por ahí. Si yo estoy buscando el 7, lo busco y lo encuentro y ya está. Perfecto. Pero cuando no está es la cuestión. Si yo busco el 6, ¿qué es lo que cambia ahora cuando yo voy evaluando uno por uno? Busco el 6. Una vez que llegué al 7, ¿para qué voy a seguir? Porque sé que el vector está ordenado. Eso no lo podíamos pensar antes así. La diferencia es que yo ahora, cuando el elemento no se encuentra en el vector, por ejemplo el 10, una vez que llegué al 11, podría salir inmediatamente de la estructura repetitiva. Eso lo tienen que poder ver, ¿sí? Sobre el algoritmo que antes buscaba uno por uno y iba comparando, ahora, cuando busco un elemento que no se encuentra, es fácil darnos cuenta que tengo un elemento mayor que el que estoy buscando. La primera vez que tengo un elemento mayor que el que estoy buscando, no vale la pena seguir. No tengo que llegar siempre hasta el final del arreglo. Pero en algún caso tengo que llegar hasta el final del arreglo porque si estoy buscando el 36, obligadamente tengo que llegar hasta el final del arreglo. Así que estoy agregando una condición más. A este mientras le podría agregar una condición más. Mientras no he encontrado y mientras no se haya terminado el vector y mientras b sub i sea menor o igual que x. Una vez que b sub i es mayor que x, ya puedo asegurar no encontrado y salir. A eso que quedó con audio, porque no lo voy a llegar a escribir ahora, a ese algoritmo, que no lo vamos a hacer, a ese algoritmo se lo conoce como búsqueda lineal mejorada, en arreglo ordenado. No hay forma de que se ejecute sobre un arreglo no ordenado. El arreglo tiene que estar ordenado. Y se lo conoce como búsqueda lineal mejorada, porque se le agrega esa detección de que si encontré un elemento mayor, no vale la pena seguir. Puedo salir inmediatamente de la estructura repetitiva. Bueno,
Pero esa operación tiene complejidad también, porque siempre pensamos en el peor caso. En el peor caso el elemento no se encuentra en el arreglo y tenemos que evaluar, comparar todos los elementos hasta que el arreglo se termine. Y eso es lo mismo que habíamos dicho para la búsqueda lineal común, que fue con la que empezamos. Entonces, si el vector está ordenado, yo puedo tener un algoritmo que sea un poquito más eficiente en algunos casos, que son los que contamos, cuando el elemento no se encuentra en el vector y encontramos un elemento mayor en alguna de las comparaciones. Y no requiere muchas modificaciones en el código, porque es agregar esas condiciones que estamos viendo. Ahora, lo que vamos a dejar nada más que planteado es la búsqueda binaria. La búsqueda binaria solo sobre vectores ordenados. Así que para buscar un elemento en la búsqueda binaria, nosotros tenemos que arrancar con un vector ordenado, y yo les cuento la idea y terminamos la clase por hoy. Y la semana que viene lo vemos con detalle. Si logro llegar a hacer el video antes de la clase la semana que viene, se los comparto para recuperar la media hora que perdimos hoy. Hace 4 o 5 años yo siempre daba este ejemplo y les contaba a los chicos, a los alumnos, que la búsqueda binaria se basa en la idea que siempre usábamos cuando buscábamos un apellido en una guía telefónica. Pero ahora nadie usa guías telefónicas, ¿sí? Entonces piensen o pónganse en esa situación de buscar un apellido en la guía telefónica de teléfonos fijos de Santa Fe, o en buscar en cualquier cosa ordenada que tenga muchos datos. Si ustedes tomaban la guía telefónica y tenían que buscar un apellido como Maradona, por ejemplo, uno solía abrir más o menos en la mitad de la guía, más o menos donde suponía que podían estar los apellidos con la letra M, y comparaba contra ese elemento. Si abría y leía un apellido que era Domínguez, uno pensaba, no, estoy buscando algo que está a la derecha de Domínguez, y volví a abrir más o menos en la mitad de lo que me quedaba. Eso era no era binario para nosotros, porque nuestra cabeza y nuestros métodos no trabajan de manera binaria. Entonces uno buscaba más o menos dónde podía llegar a estar el apellido y abría ahí. Esta búsqueda trabaja con ese criterio. Entonces, cuando tenga que buscar un valor como este, va a empezar por el medio del vector. Y después vamos a definir qué es precisamente el medio del vector cuando el vector tiene una cantidad de elementos pares. Cuando tiene una cantidad de elementos impares, el medio, no hay duda de que es el elemento físicamente del medio del vector, pero cuando tiene una cantidad par, tenemos que ponernos de acuerdo cuál consideramos como el medio del vector. Y va a seguir la misma manera de pensar que cuando nosotros buscamos en una lista ordenada. Y eso es lo que vamos a aplicar la semana que viene, porque ahora no llegamos. Yo les comparto el código, les queda el código ahí, si lo quieren ver no hay problema. Acá se llama búsqueda binaria, lo vamos a explicar en detalle la semana que viene. A lo mejor les sirve intentar entenderlo y después, cuando yo lo explique, me hacen todas las preguntas. A lo mejor les sirve que se lo explique directamente, piensen ustedes cómo les sirve más y me tienen un poco de paciencia y lo explicamos en la próxima clase. Bueno, por hoy nada más, gente. Después les comparto la carpeta de Mega. La clase de la semana pasada me había olvidado de subirla, la subí hace un ratito, que me quedó grabada ahí, así que la tienen en la carpeta de Mega.
Mañana tienen clase con Patricia y nos estamos viendo y estamos en contacto. Nada más que eso por hoy. Chau, chau. Chao, profe. Profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Nos vemos. Chao. Chau, chau, suerte. Record